Nuestro invitado de hoy es abogado graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Ocupó numerosos cargos en los 3 niveles del Estado. Fue diputado y senador, convencional constituyente y presidente de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente de 2007. Participó por muchos años de la actividad política. Es columnista del diario El Litoral de Corrientes y de otras publicaciones. Es autor de 7 libros: Crónicas de la Argentina confrontativa, Justicia y poder en tiempos de cólera, Crítica de la razón idiota, La neoizquierda, Las zonas oscuras de la democracia, Adiós lo que es del César y Lobizón. Nos visita hoy el doctor Jorge Eduardo Simonetti. Bueno, doctorazo, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, gracias a vos por invitarme en este programa tan lindo y te felicito. Soy un consumidor habitual de todo. Lo sé, programa. Y teníamos pendiente hace mucho tiempo esta charla, pero empecemos por el principio. ¿Quién es Jorge Eduardo Simonetti? Sí, ¿qué te puedo escribir? Una persona común, soy un abogado. Hice mi profesión, después incursioné en política y bueno, allí tuve no cargos importantes, pero lo que más me satisfizo es haber representado a mis comprovincianos en la reforma de la Constitución de 2007, donde fui presidente de la comisión de redacción de esa reforma. Y yo creo que eso es lo que queda, una reforma constitucional. Creo que es el mayor premio que se le puede dar a un ciudadano de esta provincia, ¿no? Y bueno, luego, no sé si para darle lugar a las nuevas generaciones o porque ya no tenía más ganas de seguir en la política, me dediqué, y vos sos uno de los culpables, no al periodismo, porque no me siento periodista y no soy periodista, los periodistas son ustedes, pero a escribir columnas y después a escribir libros, y acá, bueno, tenés el producto encima de tu mesita. Y la verdad que me ha atrapado esta nueva actividad, ¿no? Esta actividad, la verdad que me ha atrapado. Pero primero el derecho, y ahí nomás seguramente, porque es primo hermano, la política. ¿Por qué el derecho y por qué la política? Mira, el derecho, habrá que preguntarle a mis progenitores, porque yo de muy chiquitito dije que iba a estudiar derecho. Te digo más, yo estudié en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza, donde mi padre estaba, porque era empleado del Banco Nación y lo habían trasladado ahí. Nosotros somos correntinos y bueno, estuve 5 años en el liceo. Mi hermano siguió la carrera militar, que abandonó al año y se recibió de arquitecto. Pero yo siempre dije que iba a ser abogado. Y bueno, vine, estudié acá en la Facultad de Derecho y me recibí de abogado. No tenía pasión por la política en sí, en general, digamos, para ser político, pero me fui... ¿Pero por qué el derecho? ¿El derecho por una cuestión de justicia, de equilibrio, sí, de representación del otro? ¿De qué? ¿Qué era lo que y un poco motivaba? de todo, ¿viste? Porque el derecho te da como te facilita la puerta hacia la ciudadanía, hacia la civilidad, hacia el conocimiento, el funcionamiento de la sociedad. Yo creo que el derecho te da una concepción muy amplia de lo que es la civilización en la que vivimos, ¿no? Es una ciencia social y como tal te debe gustar aquello que no se maneja por lo exacto, sino por lo que es humano, digamos, con sus virtudes y sus errores, como es la política. Que la política es esencialmente eso, el derecho también. Así que, bueno, yo la verdad que de entrada, de muy pequeño, me tiré hacia el derecho y, bueno, a los 23 años me recibí de abogado. Fui juez de faltas, un cargo que tuve. Y, bueno, después lentamente fui incursionando en la política a través del tiempo, ¿no? Y la política tiene mucho que ver también con el derecho. Así que... fue una vocación de vida. Ya, y una cosa llevó a la otra, digamos. Una cosa llevó a la otra, efectivamente. Decís que de los muchos cargos que ejerciste, el más importante es el de haber presidido la comisión de redacción, sí, de la reforma del año 2007. Sí. Expliquemos primero que la comisión de redacción es la que se encarga de dar forma, digamos, a lo que se debate, y la que termina escribiendo la Constitución, básicamente, ¿no? ¿Por qué es importante para vos eso?
Mira, yo te voy a decir, Eduardo, que ni bien participé y fui electo convencional constituyente, mi preocupación principal, independientemente del contenido de la reforma, era la unidad de redacción de la reforma. Porque reformas pueden haber muchas, pero pueden estar mal hechas y mal redactadas, mejor dicho, no mal hechas, mal redactadas, y como tal se presta a interpretaciones diversas que tenía que tener una unidad. Y yo creía darle esa respuesta a la convención. Y así fue. Yo integré también como vocal la Comisión de Poder Judicial, la Comisión de órganos descentralizados, etc. Pero presidiendo la Comisión de Redacción, casi inmodestamente te voy a decir que el texto definitivo de la Constitución salió de mi notebook. Yo me dediqué a mí me consta, y además estamos hablando de una Constitución votada por unanimidad y aclamación, ¿no? Sí, señor. Teniendo en cuenta que hay constituciones que hoy están en disputa. Señor. Exacto. Y no solo eso, Eduardo, sino que yo la califico de constitución pluralista porque casi inéditamente en la política correntina la izquierda democrática tuvo una importante representación. De nueve convencionales. Exactamente, 9 convencionales sobre 39. Y entonces los textos fueron profundamente debatidos y se incorporaron, aparte de las cuestiones que tradicionalmente están en una constitución, se incorporaron cuestiones que han sido planteadas por la misma izquierda. El mismo peronismo que introdujo en materia municipal, que en paz descanse Galantini, digamos que fue uno de los principales cultores de esa parte de los municipios, es de avanzada, y es tomado de avanzada y es tomado por otras constituciones como ejemplo. Así que yo estoy muy orgulloso de esa constitución, porque fue como por unanimidad, fue pluralista y creo que es una constitución de avanzada. Y se discutió también, ¿no? No es que... No, se discutió ampliamente. Fuerte. Recuerdo 2 o 3 temas. El primero y principal, aunque no fue tal vez el primero, el tema de la reelección del gobernador fue un tema muy, muy debatido. Sí. El tema de Liberá, digamos que fue... Totalmente. Y ahí con participación muy activa, social también muy fuerte. Muy, muy activa. Fíjate vos que yo, en esa época yo trabajaba en mi oficina de senador, porque era la senadora a su vez, una oficina de 3x3. Ahí, después de los debates o antes de los debates, nosotros hacíamos unas reuniones para consensuar los distintos textos, las distintas... no solo textos, sino las distintas posiciones a llevar al seno de la Asamblea. Así que la verdad te digo que fue realmente una constituyente debatida, pero también consensuada, y donde se oyeron todas las campanas y se incorporaron derechos novedosos, visiones modernas, y bueno, creo que tenemos allí lo que tenemos y hay instituciones que se han incorporado a esa Constitución que funcionan perfectamente. Yo sobre todo hice mucho hincapié porque después fui autor posterior de las leyes que reglamentaron esa Constitución como senador, de las cuestiones del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, jury de enjuiciamiento, la división del Ministerio Público, que es un tema ahí... Exacto, es un tema pendiente de concretar, la división del Ministerio Público. También el fuero contencioso administrativo y la doble instancia de los tribunales electorales. Hoy el Consejo de la Magistratura, que es la que le propone a los jueces en la terna al gobernador, funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Todo lo contrario de lo que sucede en la nación. Claro. Todo lo contrario de lo que sucede en la nación. Para no detenernos ahí, pero mencionar también un instituto que es muy importante y que salió por cláusula transitoria, que tiene que ver con el Pacto Correntino de Crecimiento y Desarrollo, que es una herramienta muy vigente hoy, ¿no? Y con pactos que se fueron firmando a lo largo del tiempo. Pero te pregunto, 16 años tiene esta Constitución, ¿no? Es jovencita, pero ya tiene tiempo de amortización, digamos, ¿no? Está bien, es sólida, ¿cómo la ves? No se tiene que modificar. Ni una coma, no porque esté perfecta, guarda, sino porque las constituciones tienen su valor en la medida que transcurre el tiempo. Llega el momento que sí hay que modificar, como se vio en esta propia Constitución que modificamos en el año 94 y 2007. Cambia y Exacto.
Pero el cambiar permanentemente una constitución se presta un poquito a estar sujeto a los caprichos de las personas en el momento determinado. Fíjate vos que una de las cosas que particularmente yo me opuse, porque estaba como texto, es la reforma de la Constitución por enmiendas. Claro. ¿No? Eso facilita a que el gobernante de turno que tenga las mayorías necesarias Sí, haga lo que quiera. haga enmienda y a lo que quiera. Bueno, la Constitución de Corrientes no la permite tiene, enmienda. lo cual es muy importante. Este ciclo, este programa y este ciclo está inscrito en una decisión de poder hablar durante todo el año de los 40 años de democracia, ¿no? Y a propósito de uno de tus libros, vamos a hablar de pero a propósito de este libro que está acá justamente, que se llama Las zonas oscuras de la democracia, a mí me gustaría saber qué pensás o cómo describís la situación actual de la democracia, cuáles son sus puntos claros y en todo caso cuáles son sus puntos oscuros. Mira, los puntos oscuros los describí con detalle ahí en ese libro, ¿no? Mi quinto libro. Ahora, yo te voy a decir, hoy por hoy la democracia argentina está muy fuerte, aunque parezca decir esto en un momento en que no está nada claras las cosas. ¿Y por qué? Porque precisamente en los momentos más difíciles, como fue el 2001, como es ahora, donde tenemos una crisis económico-social muy grande y mucha incertidumbre en la gente, sin embargo no se piensa en cambiar el sistema que no sea el de la democracia. Eso quiere decir que la democracia está consolidada. En el 2001 funcionaron los mecanismos institucionales. Hoy podrás decir lo que quiera del gobierno, pero tenemos que respetar su mandato y tenemos que hacer propuestas para seguir esto. Y en todos los sectores piensan en esto, en nuevas propuestas. Que haya mucho barullo, es que la democracia tiene que haber barullo. Quizás no en exceso, obviamente, pero tiene que haber barullo porque tiene que haber confrontaciones, competencia en la democracia. Entonces, la verdad te digo que 40 años de éxito, porque la democracia en Argentina podemos decir que está consolidada. ¿Y cómo estás viendo eso mismo en Corrientes? Y bueno, en Corrientes pasa algo parecido. Lo que pasa es que hay alguna diferencia entre la democracia de lo que es el nivel nacional y la democracia de lo que es el nivel subnacional, es decir, las provincias. En las provincias en general, hablo porque hay 2 o 3 que no es así, el peso del Estado es muy incidente respecto al tamaño de la sociedad civil. Es decir, el Estado es muy incidente. Y la economía y el dinero público es muy incidente en el movimiento de la economía. Así es, el primer empleador muchas veces. El primer empleador, el primer dador de trabajo, de obras, de lo que fuere, ¿no? Entonces todo un poco gira alrededor al dinero del Estado. Eso es muy incidente, que puede tener mayor o menor peso específico en las decisiones políticas, pero deja mucho en manos del gobernante el cumplimiento de aspectos de la democracia. Yo no voy a criticar porque de manera ácida a Yeldo Ifrán, porque la gente lo elige y no se ha denunciado tampoco fraude. Ni tampoco la Corte ha declarado inconstitucional lo cual es muy bueno eso, porque es el derecho público local el que establece la reelección indefinida. Yeldo Ifrán acaba de ganar su 8º mandato. Exactamente. Distinto es el caso de Tucumán y de San Juan, pero ganó, diríamos, entre comillas, en buena ley. Claro. Independientemente que juzguemos que existe un régimen feudal, etc. Sí, o de cancha inclinada. De cancha inclinada, claro. Porque normalmente las elecciones en las provincias, a diferencia de la nación, que es más grande, y los gobiernos pueden tener mayor alternancia porque el peso del Estado no es tan incidente en el funcionamiento de la sociedad en general, de la actividad privada, en las provincias se funciona con ese efecto. Y fíjate vos que ya sea por voluntad de los que mandan o por propia comodidad o decisión de la gente, del elector, digamos, ¿no? Que ve que hay un buen gobierno, que se paga en términos, hay paz social, etcétera, y se queda conforme y se continúa en ese sistema, ¿no? No sé si democráticamente es lo correcto. Entonces, hay un desbalance también de las instituciones, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo generalmente siempre se encuentra en el escalón mucho más altos y baja mucho la incidencia
o la importancia del verdadero poder de la democracia, que es el poder legislativo, donde realmente se debate y se discute. Pero bueno, son esas cosas, también hace nuestro sistema federal, que hace que las provincias puedan darse sus propias instituciones. Que eso tiene un aspecto del 80% positivo, pero un 20% de negatividad por el hecho de que algunas se establecen la... Bueno, por ejemplo, que se yo recuerdo en la época en la que vos eras legislador, como estaba más equilibrado el poder, Sí. el poder legislativo, digamos. Exacto. La legislatura oficiaba para lo que fue creada, digamos, se discutía, se debatía fuerte. Sí. Hoy eso, el oficialismo ha ganado sucesivas elecciones y el debate un poco decae porque las mayorías agravadas del gobierno no necesita debatir. Claro, no solo culpa del gobierno, ¿no? No, por Seamos supuesto, es también, te diría que la mayor responsabilidad es de la oposición. Exacto. Me gustaría, ya que te tengo acá, aprovechar tus dos condiciones, digamos, la condición de dirigente político, la condición de analista, para conceptualizar un poco, ¿no? Porque en el medio de esta cuestión de los 40 años de democracia, nosotros tuvimos en la provincia de Corrientes un quiebre, sí, que fue en el año 99, y a partir de ahí, con los remedios que usamos, con la intervención federal, etc., se produce un cambio de sistema, un cambio de régimen, como quiera llamarlo, ¿no? Y la pregunta es si efectivamente nosotros estamos en otra era para vos y si lo que vino después es mejor en términos de, por ejemplo, la convivencia pacífica de la democracia, si los hechos violentos que se referencian en la década del 90 dejaron de suceder efectivamente o no desde el 99 para acá. ¿Cómo ves? Preguntas interesantes. Mira, yo siempre pienso que, te digo más, las grietas políticas y sociales no se generan abajo y se transmiten arriba, sino al revés, se generan arriba, en el líder, los dirigentes, y se transmiten en la sociedad. Evidentemente, en la época del gobierno que yo integraba, había un fuerte liderazgo que dividió a la sociedad. Un fuerte liderazgo. El de Tato Romero Félix, ¿no? Es de Tato. Un fuerte liderazgo. Creo yo que fue el último gran líder político que tuvo, con sus más y sus menos, quiero aclarar, que tuvo Corrientes. Y obviamente eso generó mucho enfrentamiento social que se tradujo en lo que fue el año 99. Hoy por hoy, fíjate vos que va a cumplir un cuarto de siglo la administración radical sin grandes problemas, porque no hay grandes planteos tampoco, no hay grandes debates políticos, no se debate gran cosa acá en la provincia. Tenemos sueldos al día, tenemos obras que si bien no cambian la estructura económico-social de la provincia, tenemos obras que más o menos satisfacen, muchas obras en materia educacional, y gobernantes que no sacan en exceso la cabeza, digamos, para no generar, resistencia. Yo creo que escribí yo en el diario Litoral, no me acuerdo cómo se llamaba el artículo, pero escribí algo así como que es hora de pasar a la fase que sigue, ¿no? Ya la fase de la endogamia, de vivir con lo nuestro, porque vivimos con lo nuestro, hicimos las cuentas, todo lo que nos llega, sumamos, restamos, pagamos acá, pagamos allá y eso. Pero no se ha podido, no quizá por culpa del gobierno, no se ha podido avanzar más allá como para cambiar esta estructura y poder generar mayor cantidad de empleo, mayores posibilidades económicas, mover el aparato productivo de mejor medida para que llegue a la gente esos beneficios económicos. Y no hablo de la gente empleada del Estado, sino al conjunto. No, porque tenemos que atacar el principal problema que tenemos. El principal problema que tenemos es la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, digamos, ¿no? Claro. Entonces creo que llegó ese punto. Y yo tomo, es una obra pública, pero tomo como emblema este monumento a la desidia, a la dejadez, a la inexistencia, esta, ruta, ¿cómo es que se llama? Que se está construyendo de ingreso a la ciudad, la autovía. Es realmente lamentable. Sí, sí. Lamentable. Criminal, te diría. Criminal, te diría. Vos salís por el Águila y es... A suerte y verdad. A suerte y verdad. Vos lo sabrás mejor que yo.
Y es un monumento a decir, vos, ¿cómo puede ser que esto esté abandonado? Que una ciudad como la ciudad de Corrientes sea el de peor ingreso, casi te diría, el país. Yo conozco bastante los ingresos de otros lugares más pobres, diría yo, que nuestra provincia, que tiene mejores lugares de acceso. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno nacional? ¿Fulano, mengano? 2 gobiernos nacionales de distintos signos pasaron. Sí, sí. Y seguimos, no sé si... 3 desde que se anunciaron. 3 desde que se anunciaron. Y seguimos en veremos. Además, yo digo que el propio gobierno provincial puede hacer algunas otras cosas que mejoren la circulación, mientras tanto, de toda esa zona. Está abandonada la Buena de Dios, parece que en unos andurriales que parece que estamos no sé dónde. Esto es, creo que, entonces, la posibilidad que tenemos que pasar a la fase siguiente. Ya no alcanza con decir, ellos son los malos, no nos pasan el dinero, nos discriminan, sino que tenemos que tratar de hacer, a través de los legisladores, a través de todo, hacer un nuevo planteo y decir, señores, tenemos que avanzar un poco más allá, tenemos que progresar en nuestra estructura socioeconómica, tenemos que tener más obras, etcétera, etcétera. Bueno, eso creo que tiene que tener pendiente el gobierno. Ya el exitismo, digamos, del triunfo le tuvieron en 2021. Ahora, sí. Vos que entendés de la materia y también que buceás en esas cosas, Carlos Altamirano, que es un sociólogo reconocido, correntino él, decía hace mucho tiempo, porque este no es un discurso tampoco nuevo, digamos, sí. La provincia de Corrientes, desde que es Corrientes, que plantea el otro responsable de nuestras penurias. Claro. Y él lo que dice es que mientras se plantee la discusión en esos términos, que hay un otro que nos discrimina, y la responsabilidad de otro nos saca, o quien lo dice, intenta sacarse su propia responsabilidad, que es un poco lo que estás planteando vos. Exactamente. Digamos, ¿no? Y de ahí viene la inacción para avanzar sobre esas cuestiones. Claro. Hablemos un poco, porque todos esos temas, entre otros, son los que vos fuiste planteando en esta otra faceta que tenés, que es la de escribir, ¿no? Contame tus 7 libros. ¿Qué son los 7 libros? Bueno, el primero y el último tiene su origen en Eduardo Ledesma, digamos, porque son una recopilación de los artículos que publiqué en el diario El Litoral. Uh-huh. El primero, Crónica de la Argentina Confrontativa, y el último, que es el Lobizón. Los otros 5 plantean, sobre todo yo me centro en cuestiones políticas, sociales. La neoizquierda, por ejemplo. La neoizquierda, claro. La neoizquierda, por ejemplo, yo trato de definir sencillamente que desapareció la díada izquierda-derecha. No existe más. Ahora existen, podríamos llamarle, los que son conservadores, los que son progresistas, digamos, pero no determinados en diversos partidos, sino en su concepción, porque todos estamos dentro de un sistema que hoy por hoy, aunque no nos guste, es el sistema capitalista. Claro. Creo que ahora mismo se está dando este debate, ¿no? Claro. Dentro de este sistema que tenemos del liberalismo más extremo hasta un izquierdismo. Bueno, un izquierdismo, en realidad la izquierda hoy por hoy es no es significativa, ¿no? Pero igualmente hay, yo creo que la confrontación generalmente acá en la Argentina se disputa en el centro. Claro. Los votos del centro son los que definen quién gana y quién pierde, ¿no? Eso es lo que planteo en ese libro de Neoizquierda. La crítica a la razón idiota es la que mi tercer libro es la que más alegrías me dio, no solo porque se vendió y se difundió bastante ese libro, sino porque son conceptos, digamos, que hace a la descripción, digamos, del ciudadano como responsable de su ciudadanía, digamos. No el ciudadano idiota, como antes se llamaba a los que no participaban de la cosa pública en el... Uh-huh. Y bueno, y después esta es la zona oscura de la democracia, donde describo muy puntualmente cuáles son los débitos de la democracia, ¿no? No de la democracia, de la gente, porque no hay que preguntarse qué puede hacer la democracia por vos, sino qué puede hacer vos por la democracia. Claro. ¿No? Entonces, plantea los débitos de la democracia que hay que mejorar, que siempre se está en camino. No claro. Creamos que tengamos, acá está el sistema perfecto y esto aplicamos. Siempre se está en camino. Pero hay cosas que debemos y tenemos la responsabilidad, y sobre todo la clase política, no sumirse en una mediocridad
es que estanca una mediocridad que no propone nada diferente, y tratar de ir buceando sobre las cosas que se pueden mejorar. Y después tenemos un libro judicial y un libro Sí. que podríamos decir que busca ahí en el asunto de la Ese iglesia. salió de cuadro. En mi 6º libro, que es A Dios lo que es del César, pero que tiene mucho que ver también porque es un libro histórico, sobre todo histórico, porque relata en el mundo y en Argentina la evolución de la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Muy importante establecer la influencia que tuvo la Iglesia Católica desde los romanos a hoy, Claro. que estuvo en el mundo y que tiene en la Argentina. Hay momentos específicos, hay malos papas y hay papas buenísimos que le dieron una impronta a la Iglesia fundamental. Eso es un tema muy apasionante que yo quise y salí, pues ya te digo, de cuadro de mi temática y escribí ese libro que creo que es interesante. Sos columnista del Diario Litoral hace mucho tiempo. Publicás regularmente todos los domingos. ¿Cuál Miércoles y domingo ahora. Miércoles, bueno, sí, es verdad, con una, Sí. encima sos bastante, te diría, prolífico para hacer este tipo de trabajo que demanda cierta exigencia, digamos, Sí. porque la actualidad es muy dinámica. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué lo haces? Digamos, ¿cuál crees vos que es el papel ahí de los medios de comunicación que te llama? ¿A quién le estás hablando y por qué invertís tu tiempo para hacer este trabajo sistemático de contar, de analizar, de decirle a la gente lo que te parece que pasa? Mirá, Eduardo, primero quiero decirte que vos me abriste la puerta a algo que es personal. No sabés el valor que tiene el poder decir cosas, decir lo que uno piensa. Es de un valor que solo el que puede hacerlo se da cuenta de lo importante que es. Sí, o el que no lo tiene, como pasó en otras épocas. O el que no lo O tiene, no puede, el que ¿no? desea y no puede, o no lo tiene, o le prohíben, o lo censuran. Yo en el Diario Litoral encontré la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de cortapisa ni censura. Entonces puedo decir lo mío y quiero decirlo. Y a su vez, con alguna pretensión, tal vez un poco exagerada, pero alguna pretensión docente, todos tienen su posición política. Todos tienen su posición política. De un lado, del otro, pero todas son respetables. Y bueno, yo quiero transmitir y que la gente a través de mis escritos sea un poco más, adquiera un poco más de conciencia, conozca otras cosas, tenga otras miradas de lo que puede suceder. Y bueno, realmente es un medio inigualable el poder expresarse a través de la prensa, en este caso mi preferencia de la prensa escrita. Y bueno, realmente estoy muy agradecido de poder hacerlo a través del Diario Litoral y la puerta que creo que vos me abriste. Hay dos continuidades, porque por razones de organización interna, yo leo sistemáticamente también lo que vos escribís. Entonces, yo veo al menos, podríamos estar horas hablando, ¿no? Pero al menos dos cuestiones que son como sistemáticas en lo que vos escribís. Uno tiene que ver con esto de decir la pretensión docente, yo diría que es un poco el imperativo de la lectura, es decir, sugerir a tus lectores a que vayan un poco más allá de lo que está dando vueltas o en las redes sociales o ahondar un poco más. Y lo otro que me parece que también es parte de tu militancia es hablarle a los jóvenes, no abandonar ahí en ese lugar, aún con la distancia generacional que hay, digamos, naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que querés de los jóvenes? ¿A quién le hablas? ¿Quién es el joven al que le estás hablando? ¿A tus nietos? ¿A tus hijos? ¿A quién? Y uno siempre, lo primero que le tiene que hablar es a los hijos, a los nietos. Yo tengo hijos grandes ya, a mis nietos. Pero en general a la juventud. Y yo pienso que la política es una actividad sumamente importante para que los jóvenes incursionen,
pero que le pongan su impronta de jóvenes. No creamos ni pretendamos que los jóvenes piensen como viejos. Claro. Mi experiencia, Eduardo, me indicó que cuando joven uno era izquierdista. Claro. Y avanza la edad. Y se vuelve un poco más conservador, digamos, más conservador, se vuelve más conservador. Yo no sé si está bien o está mal. Pero la política no se puede hacer solo de conservadores o de personas con experiencia. Tiene que haber el pensamiento fresco y joven de aquellos. No digo que todos los jóvenes sean izquierdistas, guarda. En mi época, casi todos, en mi época de estudiante. Pero digo que le ponen una impronta muy especial y de eso se tiene que mechar la política. Bueno, hoy lo que se está viendo, hay que verificarlo, todavía no está verificado, sí, pero lo que se está viendo es que los jóvenes que también participan de la política están yendo también hacia los sectores más liberales, digamos, sí, ¿no? Sí, eso se tiene que verificar en alguna elección, ¿no? Claro. Se tiene que verificar si no es simple reacción contra la clase política, sino que es una concepción que... Pero yo creo que en general la sociedad avanzó hacia sectores, por lo menos en la Argentina, hacia posiciones no extremas, ¿no? Es decir, te resulta muy difícil identificar a aquel que es de la izquierda o aquel que, no digamos a la derecha, porque yo casi te diría que no, es muy difícil que exista la derecha como concepción antigua, sino con aquel que se encuentra en posiciones socialdemócratas o progresistas, ¿no? Es muy difícil hacer esa diferenciación porque yo creo que el combate principal se desarrolla en el centro. ¿Que proponen algunas diferencias? Sí. Esto obviamente que se ve la disrupción con Milei, ¿no? Que presenta un liberalismo a ultranza, un liberalismo de toma y daca, para mí un liberalismo que no existe, y que se va a ver ahora cuál es su resultado. Por eso te digo, hay que verificar eso, Hay que verificar. Finalmente, porque se nos fue el tiempo, sí, Jorge, ¿cuál es tu futuro? ¿Dónde ves seguir haciendo de analista político, seguir escribiendo libros? ¿La actividad política ya no es un horizonte para vos o momentáneamente no lo es? Ya tengo mis años, Eduardo. Obviamente que nunca uno le deja picar el bichito. Yo estuve mucho tiempo en la actividad concreta de la política, concreta, tanto en la actividad ejecutiva como en la actividad legislativa. Y además en épocas fuertes, digamos, ¿no? En épocas fuertes, donde tuve que intervenir. Vos te acordás el juicio político, eso, donde había que plantear, yo fui vocero de la defensa, y llamémosle. Y eso te llama, siempre te pica, a mí me gusta también el debate. Y yo no descarto completamente. Pero más me gustaría participar en algo que sea trascendente e importante para la provincia. Por ejemplo, te doy un dato, las reglas electorales, el sistema electoral, que estamos muy atrasados. A pesar del voto joven y de la paridad, esa es una partecita. Sí, y todos los domingos electorales en la Argentina vemos sistemas vetustos, ¿no? Vetustos, exactamente, sistemas vetustos. Y que cada vez se vuelven más antidemocráticos. Entonces, si acá hay una posibilidad, fíjate vos que la modificación de la Constitución se dio en un momento político adecuado, porque quien lo planteó lo hizo al principio de su mandato, todavía no generaba resistencia y entonces pudo hacerlo, cuando un año antes no se pudo hacer. Claro. Pudo hacerlo. Yo creo que este gobierno está en condiciones de plantear, digamos, esa reforma electoral, que no es tan profunda como una reforma constitucional, pero sí muy importante, porque la regla electoral, en definitiva, determina si se consagra o no el desideratum de la democracia, si hay democracia o no hay democracia. Está bueno que se haga una reforma integral. Ahí sí me gustaría participar, en verdad te digo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Eduardo. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.